Masacrado por los golpes que iban cayendo uno a uno en cada round, el zurdo Ramírez ya no sentía lo duro sino lo tupido. Una y otra vez, el boxeador ruso aplicaba la misma técnica como contra el Canelo: golpear con inteligencia, hacer boxeo sin tanta parafernalia, sin tanto show. En Abu Dhabi, un lugar un poco más pequeño con respecto a lo que había sido hace algunos meses en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde el sobrecupo fue parte de todo. Más de 20,000 personas se dieron cita en la ciudad que nunca duerme para conocer a un boxeador de la vieja escuela que sometió, masacró y aplastó sin problemas a la joya del marketing mexicano del boxeo, Saúl Álvarez, quien sucumbió de manera categórica ante Dimitri Bivol, aunque los jueces hayan maquillado y enmascarado de manera cínica el resultado. Esta vez, en los Emiratos, ante 17,000 personas, Bivol aplastaría de manera categórica también a otro mexicano. Le haría morder el polvo en una pelea que tuvo poco o nada de promoción en el país del mejor libra por libra. Prácticamente la pelea pasó de noche a pesar de que el zurdito Ramírez, de casi 1,90 metros de altura, tenía como nuevo promotor al Golden Boy. Durante los 12 rounds, el mexicano fue castigado, sometido ante su ímpetu. Siempre fue a ciegas, evidenciando que pese a su buena preparación en cada golpe, se topó con una muralla que sabe manejar los golpes, los tiempos, la velocidad y la cadera. El ruso lo destruyó, pero detrás de esta pelea podemos desenmascarar la infamia que es el boxeo mexicano. Porque por un lado, el no tener tanta promoción pone a prueba la doble moral de los medios. Una pelea que se transmitió diferida 12 horas después. A las televisoras no les importó ver a un mexicano boxear. ¿Por qué? Aquí lo discutiremos. Pero no solo eso, los resultados no solo fueron para la historia, sino que, gracias a la observación quirúrgica, encontramos datos contundentes y comparativos, de los cuales nadie habla ni hablará. Es más, ni le tomarán importancia, pues el zurdo Ramírez, quien a pesar de haber sido vapuleado, esta vez sí le contaron las tarjetas de manera objetiva, entre comillas, cosa que al Canelo no. Además, esta pelea prácticamente da la razón sobre lo que muchos piensan, creen y esta vez se sustenta. Los jueces, los medios y el marketing protegen al Canelo, porque al final esto es negocio, es el que más vende. Pues si fuese diferente, pregunto, ¿a poco no cree usted que el boxeador que derrotó a Álvarez no debería estar en boca de todos en México? ¿Acaso el ruso no es el nuevo matamexicanos como en su momento lo fue Pac-Man Pacquiao? Bien, pues hoy pondremos los argumentos sobre la mesa. Quizá los fanáticos de Saúl nos dirán que le tenemos envidia. Repetirán esa frase más desgastada que la tanga de Kareli Ruiz, que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Nada nuevo, pues no hay mucho razonamiento de su parte. Sin embargo, tal vez está preparando el campo para que en realidad exista una nueva forma de apreciar a los boxeadores como el ruso, quien no tiene nada que perder ante una realidad tan endeble y pobre del boxeo mexicano que, como una bolsa de papas fritas, tiene más aire que producto neto y de calidad. Prepárate, porque esta vez el video nos llevará a razonar sobre la inmundicia con la que medios, boxeadores, marketing y demás tratan de apoyar a quienes aún venden mucho show y poca acción. Es por eso que hoy te presento Doble Moral. Así ninguneó y humilló TV Azteca al zurdo Ramírez, luego de caer ante Bivol. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Si una cosa es Dimitri Bivol, es simplemente de entender sobre qué es lo que hace un verdadero boxeador arriba del cuadrilátero. Bivol es un fiel exponente de la famosa técnica soviética, la cual destruye por completo la técnica americana que utiliza el jab como arma de exploración. Bueno, Bivol es un fiel exponente de sortear este tipo de acciones y aprovechar su buena guardia y la desatención de sus oponentes para poder contragolpear en zonas importantes como el mentón y la parte abdominal. Más adelante pondremos los números y el análisis para que puedan entender mucho mejor de lo que estamos hablando.
De hecho, les va a sorprender mucho que los números dicen otra cosa a lo que los medios quieren implantarle a muchos mexicanos que tienen al Canelo, como la gran panacea, que al final los mismos datos y resultados muestran absolutamente lo contrario. Siguiendo con el tema de Bivol, este boxeador sabe muy bien lo que quiere. Siempre ha sido, al menos en lo que ha mostrado desde las penumbras mediáticas, que ha tenido totalmente las cartas a su favor en su peso de 175 libras. Es un campeón defensor muy inteligente, no solo arriba del ring, sino también en los negocios. No se mete en problemas mediáticos ni en dimes y diretes y sin sentido. Simplemente va, compite, defiende y gana. Pero pregunto, ¿cuál es su secreto? Muy sencillo, es un tipo que tiene buen golpeo y velocidad, una defensa casi impenetrable ante el asedio de los golpes. Luego de vencer al Canelo por amplia ventaja, y digo amplia, porque el sistema se ha encargado de proteger mucho al Canelo, y más adelante desmenuzaremos con números este argumento, recordando que el ruso dijo que el Canelo golpeaba con cierta potencia pero nada fuera de lo normal, y que a pesar de cierta molestia en los brazos, esta se disiparía sin ningún problema. Además de que, mientras en esa batalla del 7 de mayo, Canelo fue a la lona y estuvo a punto de ser noqueado. Bivol terminó entero, mientras Álvarez terminaría con los pómulos hinchados y casi rotos. Nunca aceptó la tremenda macaniza que le metieron, haciendo los medios la chamba de enmascarar la tremenda cocoliza que se llevó. Meses después, Bivol lo volvería a hacer contra el zurdo Ramírez, que pecó de ingenuidad, pero que fue más valiente a la hora de atacar. Nunca cayó como lo hizo Álvarez, nunca pidió el tiempo y quizá no evitó los golpes de poder, pero los números fueron más benevolentes con el zurdo. Entendió lo que era este boxeador y trató de defenderse atacando. Esa era la única forma. Lo hizo con desorden, pero lo hizo. Nunca desfalleció, a pesar de que en la señal de TV Apesta habían dicho totalmente lo contrario. No por nada, al final el ruso reconoció al mexicano con mucho honor, cosa que no pasó con el Canelo, a quien maniató y no noqueó por cuestiones de contrato. Desde el primer round de la pelea en Abu Dhabi, el zurdo Ramírez se dio cuenta que no midió la magnitud de lo que representaba este reto. Porque de nada le sirvió su altura, el alcance de su pegada y su marca de invictos en ese combate. Debido a que desde el primer momento de la pelea, el ruso impuso sus condiciones, supo ser un boxeador más efectivo, más inteligente y dio una cátedra de lo que es el estilo ruso de la vieja escuela. O sea, no le dio ninguna oportunidad al jab de su rival. Siempre se mantuvo cerca de su oponente, analizando los movimientos, la guardia y la ofensiva del mazatleco, quien cayó en el error de salir a buscar la pelea con más ganas y deseos de triunfar que con la inteligencia, precaución y oficio necesarios para medirse ante alguien del calibre de Bivol. Es probable que mientras el zurdo buscaba un resquicio para conectar uno de tantos jabs que se perdían en el camino, o que su gancho fuera milagroso y pudiera romper la guardia rusa, se diera cuenta que no fue que le faltara preparación, porque hasta eso llegó con buen físico a esta pelea. Sin embargo, su trayectoria siempre fue señalada por enfrentar a pugilistas de menor envergadura y que de esas 44 victorias, muy pocos boxeadores lo pusieron en aprietos, le hicieran ver su realidad. Y esto se debió a que para enfrentar a un tipo como el ruso, no solo se debió preparar el cuerpo, sino también la mente. De hecho, la pelea entre el zurdo y el ruso tiene varias similitudes con la pelea entre el Canelo y Bivol. Porque, además de que los mexicanos sucumbieron ante la inteligencia y la forma en la que Dimitri preparó la pelea, se puede plantear que tanto el tapatío como el mazatleco no midieron la dimensión del combate. No respetaron el perfil ni el estilo del ruso, y en ese sentido hubo varias similitudes entre estas peleas. Los mexicanos salieron a buscar a su contrincante, intentaron tumbar la guardia del ruso hasta el cansancio, pero no se dieron cuenta que entre más lo intentaban, más se cansaban, y nunca se dieron cuenta tampoco que Bivol jugó con ellos, los esperó y los analizó por un par de minutos, y antes de que se acabara el primer round, ya sabía cómo vencerlos. Sin embargo, la gran diferencia entre el Canelo y el zurdo fue que el mazatleco nunca dejó de intentarlo, y a pesar de que recibió impactos de poder, nunca terminó contra las cuerdas y en la lona. Porque en este deporte no gana el que lanza más golpes, sino el más efectivo a la hora de golpear. Y esta es la parte donde se cae una farsa y se puede apreciar que Bivol le ganó al Canelo y al zurdo al ser más efectivo, al contragolpear y conectar mucho más golpes de poder que los mexicanos.
Los números de B-Ball contra estos son aplastantes y dan evidencia de la gran mentira que los medios nos quieren hacer creer. Por eso, a partir de ahorita, ponga usted mucha más atención. Contra el Canelo metió 152 golpes de 710, un equivalente a un 21% de efectividad. 46 de 418 jabs, que es el 11%, y los 106 de 292 golpes de poder, igual al 36%. Por su parte, el tapatío en esa pelea conectó 84 golpes de 495 totales, igual al 17%, tan solo 10 de 229 jabs, que es el 4%, y 74 de 266 golpes de poder, equivalente al 28%. Mientras que los números del ruso contra el zurdo Ramírez fueron menos contundentes. Conectó 131 de 643 golpes, igual al 20%. 64 de 410 jabs, equivalentes al 16%, y 67 de 223 golpes de poder, que es el 29%, en contraste con los golpes del mazatleco, quien conectó 107 de 878 impactos totales, o sea el 12%, uno por encima de Álvarez. 38 de 556 jabs, igual al 7%, 3 puntos más que el Canelo, y 69 de 322 golpes de poder, que es el 21% de efectividad. Pero ojo, porque detrás de esos números se esconde algo más que la victoria del ruso. No hay que olvidar que las tarjetas le dieron la victoria por decisión unánime a B-Ball, por 115 a 113 contra el tapatío. Sin embargo, los jueces le dieron al zurdo Ramírez una derrota mucho más contundente y lapidaria, debido a que el juez Jan Robert Blaine dio un 118 a 110, mientras que Powell Cardini y Stanley Christondolu le dieron la victoria al ruso por 117 a 111. El problema es que con estos números no se entiende cómo es que el Canelo obtuvo mejores calificaciones cuando B-Ball le pasó por encima. Lo tiró, lo exhibió y lo boxeó a lo largo de los 12 rounds. En la tabla que usted ve a continuación está la comparativa de cómo el Canelo recibió más castigo que el zurdo. Y en el ataque Canelo estuvo por encima, pero eso debido al número de golpes. Si vamos al apartado de este número de golpes, Canelo solamente tiró 5 golpes más que el mazatleco. El porcentaje obviamente baja debido a que el zurdo tiró más golpes innecesarios, pero la diferencia de golpes puntuales es poco significativa en el número. Compare usted y vea. Antes de que Dimitri se midiera ante el Canelo, la afición decía que este era un bulto, un costal de papas y otro boxeador para hacerle el caldo gordo al entonces el mejor libra por libra. Sin embargo, en la recta final del 2022, el ruso ha mostrado ser mucho más inteligente y mucho mejor boxeador en todos los sentidos que los dos pugilistas mejor calificados en México. Por lo que no se descarta que estemos presenciando un fenómeno, donde a falta de ídolos con credibilidad en el ring, que sean mexicanos, los medios de comunicación cambien la narrativa y B-Ball se convierte en el enemigo y en el rival a vencer para el endeble y hoy inflado boxeo mexicano. Muchas veces, los medios oficiales han dicho hasta el cansancio que hay que apoyar a los mexicanos, que debemos impulsar con todo cuando un compatriota se esté rifando contra algún extranjero. Sin embargo, la noche del 5 de noviembre quedará marcada como la noche en la que TV Apesta, además de transmitir una pelea diferida de exactamente 12 horas, siendo esto una infamia y una falta de respeto para el auditorio mexicano, se desenmascaró de forma grosera y lamentable, mostrando que utiliza el box para facturar y para explotar sus espacios publicitarios. Esto, hasta cierto punto, es justificable porque es negocio, pero hay algo más nefasto detrás. De entrada, se tiene que condenar la forma en la que le hicieron que su equipo de transmisiones fingiera estar en vivo, porque todo el mundo se dio cuenta que algunos personajes apasionados que se calientan al primer golpe y que dejan la garganta en cada función de box, como Don La Malamita y Julio César Chávez, narraban con la emoción que podría despertar una partida de ajedrez o un juego de golf. De hecho, esta transmisión fue tan desangelada que TV Apesta tuvo que echar mano de bots para inflar su transmisión. Y esto no lo decimos a la ligera, porque mientras la televisora de la Jusco puso algunos mensajes acompañados de su hashtag #BoxAzteca, nos dimos a la tarea de buscar estos perfiles y nos encontramos que algunos de ellos, como Duplax FF, Leonardo Jesús Ventura y Diego Salazar, fueron creados entre septiembre y noviembre del 2022.
que su rango de seguidores está entre los 0 y los unfollowers, además de que una cuenta está suspendida. Si usted observa, estos utilizan el hashtag VoxAzteca, o sea, que todo su contenido se limitaba a los tweets de esta transmisión. Incluso durante la pelea apareció un mensaje de Giovanna Rodríguez, quien tiene su cuenta restringida y sin interacciones. Pero obviamente había que engañar a la gente, a los patrocinadores y con sus bots ayudar a que el caldo se viera un poco más gordo. Una verdadera calamidad, mostrando totalmente el valemadrismo que le dieron al compatriota mexicano. Por otro lado, se tiene que señalar que fue muy difícil transmitir en vivo para gente tan apasionada como Don Lama Lamita o JC Chávez, fingiendo desconocer el resultado, y obviamente esto fue el factor para que hicieran una transmisión lamentable, en la que cambiaron la narrativa de su trabajo, porque estos se han caracterizado por ser amenos, intensos y certeros en algunas ocasiones en sus análisis. Sin embargo, como ya sabían el resultado de la pelea y no pudieron fingir asombro ante las acciones, se encargaron de reventar, de ningunear y de hacer menos todos los intentos del zurdo Ramírez por plantarse frente al ruso y combatirle de tú a tú. En este sentido, se le puede criticar al mazatleco su ingenuidad, su falta de inteligencia y que su estrategia no fue la adecuada. Pero ojo, porque en ningún momento la pelea llegó a las dimensiones planteadas por el equipo de TV Apesta, sabiendo de entrada el resultado y navegando en la total ignorancia de la tabla presentada anteriormente. Por ejemplo, su desinterés por Gilberto Ramírez fue tan grande que ni siquiera se encargaron de estudiarlo. Incluso en la narración se dijo que el zurdo Ramírez se veía más grande que el ruso. Lo anterior pareciera un simple dato random, pero en el fondo se exhibe el desinterés del relator por hacer bien su trabajo, porque desde que pasaron por la báscula y desde la simpleza que arrojan los datos de una ficha técnica, era por demás conocido que el mexicano era más alto que B-Ball. Otro ejemplo de la forma en la que se ensañaron con el zurdo fue cuando Julio César Chávez dijo que era torpe, tibio y sin actitud positiva, que sus golpes no llevaban ningún poder, que este boxeador había esperado toda su vida por una oportunidad como esta, simplemente para desperdiciarla así sin más, porque nunca se mostró con iniciativa entre comillas y porque solo golpeaba para marcar puntos pero no para conectar a su oponente. Esta fue la constante de toda la pelea, donde los espectadores pudieron apreciar que el mazatleco realmente intentó hacerle el combate al campeón defensor con ataque y que nunca sucumbió en la lona como el Canelo. Incluso, al terminar la pelea, Gilberto Ramírez se veía menos afectado por los puños de B-Ball que Saúl Álvarez al terminar su combate. Lamentablemente, uno de los analistas más respetados como es Don Lama dijo que B-Ball le ganó al Canelo de forma más apretada, lo cual es algo completamente falso, y esto ya lo demostramos al comparar los números de esas peleas. Pero ojo, porque los aztecos mostraron de forma nítida el desdén y el desprecio de esta televisora hacia el zurdo Ramírez, y esto puede analizarse desde varias aristas. Por ejemplo, la promoción que se le hizo a esta pelea fue mínima en comparación del marketing que despliegan las peleas del Canelo. Por otro lado, el zurdo es un boxeador muy conocido entre la afición al box de hueso colorado, pero no es un pugilista muy conocido fuera de este nicho. Y esto se debe a que no es un tipo que goce de la promoción y del marketing de los medios. Por lo tanto, si no vende, no existe para la televisión mexicana. Es por eso que tras revelarse la gran farsa mediática, también se develó que el equipo de TV Apesta se olvidó del boxeo del zurdo con el objetivo de hacerlo pedazos al desconocer su capacidad, al no estudiarlo ni ser objetivo sabiendo que esto no es ya gratis, porque a diferencia del zurdo, el Canelo es una de sus estrellas consentidas y por ningún motivo debe haber otro pugilista mexicano que opaque a su falso campeón. Pero dime, con los datos mostrados en este video, ¿realmente el Canelo le hizo boxeo a B-Ball? ¿Por qué los aztecos reventaron sin razón al zurdo? Así es como las televisoras manipulan las opiniones y destruyen a los compatriotas mexicanos que no venden. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.